La medianoche llegó al pueblo de Valdemora, y un silencio espeso cubrió las calles empedradas. Nadie esperaba que el sonido de la campana rompiera la calma, pues su cuerda había sido cortada hace años. Diego pensó, no es posible, esto es un engaño de mis sentidos. Pero el bronce resonó con un eco que pareció temblar en las piedras y en la sangre de todos. Carmen, su vecina, murmuró, ¿quién osa despertar lo que nunca debe ser llamado? Las ventanas se cerraron con prisa, y los perros dejaron de ladrar como si algo invisible los hubiese sofocado. Diego tembló, sintiendo que esa campana no llamaba al pueblo, sino a él. El viento llevó un susurro imposible, su nombre repetido una y otra vez. Y con cada golpe metálico, su pecho se apretaba como si la culpa antigua, que nunca confesó, despertara junto con aquel sonido. Diego no pudo dormir aquella noche, porque cada campanada se clavó en sus huesos como un cuchillo helado. Se preguntaba si era su mente cansada, o si el destino lo llamaba con furia. Recordó a su padre, que siempre le advirtió de la campana maldita, y ahora esas palabras cobraban un sentido que lo aterraba. Las noches guardan secretos que nadie debería oír, le dijo una vez. La voz resonó en su memoria como si estuviera junto a él. Afuera, el viento empujaba las contraventanas, y la casa entera parecía temblar al ritmo del bronce. Diego murmuró, ¿por qué yo? El eco del silencio fue su única respuesta. En la taberna del pueblo, al día siguiente, los vecinos discutían con voces bajas, intentando ocultar el miedo bajo palabras de burla. Carmen dijo, solo un loco piensa que la campana sonó, pero todos habían sentido la vibración en la piel. Diego entró, y las miradas cayeron sobre él como cuchillos invisibles. Sus manos sudaban, pero su rostro permaneció firme. La campana me llamó, pensó, aunque no lo dijo en voz alta. El ambiente se volvió pesado, y hasta el vino en las jarras parecía más oscuro que nunca. Esa tarde, Diego caminó hacia el campanario, guiado por una mezcla de miedo y atracción inevitable. Cada paso sobre las piedras húmedas retumbaba como un recordatorio del llamado nocturno. El aire olía a hierro oxidado y a tiempo detenido. Al llegar a la base de la torre, vio las viejas puertas de roble cerradas con cadenas corroídas. Aunque un espacio abierto dejaba escapar un aire frío que parecía respirar. Diego murmuró, ¿qué me escondes? Y el viento respondió con un silbido que parecía risa. Esa noche, Diego despertó sobresaltado, convencido de haber oído su nombre susurrado en la oscuridad. Se levantó, y al mirar por la ventana, vio la torre iluminada por un resplandor que no provenía de la luna. El campanario brillaba como si dentro ardiera un fuego invisible. El corazón de Diego latía con fuerza, y en sus labios se escapó una palabra, venganza. No sabía por qué la pronunció, ni de dónde venía esa certeza, pero comprendió que el secreto de su familia estaba ligado a ese sonido eterno. Diego se despertó con el amanecer, sintiendo que el sueño le había arrancado algo del alma. Su madre Inés lo observaba desde la mesa de la cocina, sus manos arrugadas jugando con un rosario gastado. Ella dijo, tus ojos me recuerdan a tu padre en sus últimos días. Diego bajó la mirada, incapaz de sostenerla, porque la culpa de secretos nunca dichos lo quemaba en silencio. El olor del pan recién horneado no podía disfrazar el aire tenso, ni las paredes llenas de retratos familiares que parecían vigilarlo. Inés suspiró, no preguntes por lo que no puedes cargar. Pero en el corazón de Diego ardía una necesidad imposible de apagar, descubrir por qué la campana lo llamaba cada medianoche. Diego salió al patio trasero, donde el pequeño Miguel jugaba con una peonza de madera. El niño lo miró con inocencia y dijo, anoche la campana me llamó por tu nombre. Diego sintió un escalofrío tan frío que lo dejó sin aliento. Miguel rió con ingenuidad, girando la peonza sobre la piedra, ajeno al peso de sus palabras. Diego le respondió, no escuches esas voces, son cosas de adultos. Pero en su mente supo que el inocente cargaba ahora con parte de la maldición. El viento sopló, levantando polvo en espiral, como si confirmara que la infancia ya no estaba a salvo. Esa tarde, Diego visitó a su tío Esteban, el guardián de secretos, quien siempre evitaba hablar del pasado. Esteban lo recibió en su taller lleno de herramientas oxidadas y olor a madera vieja.
Con voz grave, dijo: «No muevas las piedras que enterraron a tus antepasados». Diego replicó: «La campana me llama, y no puedo ignorarla». Esteban se volvió hacia él con ojos cansados. Su expresión era mezcla de miedo y resignación. «La verdad mata más que la mentira», murmuró, antes de encender su pipa y cerrar la puerta tras ellos. Diego entendió que su familia sabía más de lo que confesaban. Al caer la noche, Diego caminó por las calles de Valdemora, donde los vecinos cuchicheaban tras las persianas. Una anciana exclamó: «Ese joven atrae la desgracia». Otros murmuraban sobre maldiciones antiguas, sobre deudas de sangre que nunca se saldaron. Diego sintió el peso de todas las miradas, aunque no veía a nadie directamente. El aire estaba cargado de sospecha, y cada sombra parecía doblarse hacia él. Apresuró el paso, intentando escapar de un juicio silencioso que lo cercaba con la fuerza de una multitud invisible. Al llegar a la plaza, Diego encontró a Carmen esperándolo. Ella lo miró con dureza y dijo: «Tu familia trae ruina desde generaciones, y ahora la campana lo recuerda». Diego respondió con voz quebrada: «No elegí este destino. Punto». Carmen se acercó, su perfume a incienso y luto impregnando el aire. «El pueblo no olvida», murmuró, con un destello de compasión oculto en sus ojos. El sonido lejano del bronce retumbó, aunque la medianoche aún no había llegado. Diego entendió que la maldición no solo vivía en la torre, sino en cada corazón que lo rodeaba. La tercera noche, desde que la campana despertó, Diego apenas podía distinguir entre vigilia y sueño. Escuchaba susurros en las paredes, frases inconexas que repetían su nombre. Se levantó, y al mirar al espejo del pasillo vio su reflejo moverse un instante después de él. «Esto no es real», murmuró, pero el reflejo sonrió cuando él no lo hizo. La casa, fría y silenciosa, parecía respirar alrededor de él. Cada sombra adquiría forma de amenaza, cada rincón guardaba una promesa de miedo. Diego cerró los ojos, pero la campana repicó en su mente, aún en completo silencio exterior. En la taberna, los rumores habían crecido como hierbas venenosas. Carmen, con voz firme, decía: «El mal no llega solo. Alguien lo trae consigo». Los hombres bebían en silencio, temerosos de nombrar lo que todos sospechaban. Diego entró, y las conversaciones se detuvieron al instante. Sintió el peso de ser señalado sin palabras. Una copa cayó y se rompió en el suelo. El eco del vidrio fue tan fuerte como un grito. «¡Ay!». Diego se quedó de pie, observando cómo todos evitaban su mirada. Pensó: «Soy extranjero en mi propio pueblo». Miguel corrió hacia Diego en la plaza, con los ojos abiertos de terror. «La campana habló dentro de mi sueño», exclamó, temblando. Diego lo abrazó, sintiendo el frío en la piel del niño como si hubiese estado en otro mundo. «¿Qué dijo?», preguntó. Miguel susurró: «Que tú no eres quien crees». Diego apretó los dientes, mirando hacia la torre iluminada por el sol poniente. Sabía que la inocencia del niño estaba siendo devorada por la misma fuerza que lo perseguía a él. Esa noche, una sombra se materializó al pie de la cama de Diego. No era humano ni completamente espectral, pero tenía forma definida. Sus ojos eran pozos oscuros que reflejaban un brillo húmedo. Diego intentó hablar, pero su voz murió en su garganta. La figura dijo en un susurro grave: «La verdad duerme en la sangre». Luego extendió una mano hacia él, invitándolo o condenándolo. Diego retrocedió contra la pared, sabiendo que lo inevitable había comenzado. Al amanecer, Diego fue a buscar a Esteban, desesperado por respuestas. «Vi una sombra», dijo, jadeando. Esteban lo miró con cansancio, su voz temblando. «Entonces ya no puedes escapar». Diego golpeó la mesa con furia, exigiendo la verdad. Esteban murmuró: «Lo que cargas no es solo tuyo, es de todos los que vinieron antes». Diego lo observó, sintiendo que el silencio de décadas se derrumbaba lentamente. La campana no anunciaba solo venganza, anunciaba revelación. El sol se hundía detrás de los tejados cuando Diego volvió a la casa de Inés. La encontró frente al altar familiar, con velas consumidas y fotografías antiguas. Diego preguntó con voz temblorosa: «¿Qué ocultan de mí?». Inés no lo miró,
Sus dedos acariciaban una imagen en blanco y negro. Hay verdades que se entierran porque matan, murmuró. Diego arrebató la foto y vio un hombre con su mismo rostro, pero en otra época. Sintió vértigo, como si la sangre en sus venas le mintiera. Inés lloró en silencio, y por primera vez Diego comprendió que su historia estaba incompleta. Diego salió al patio con la foto en mano. El aire nocturno le golpeaba como un cuchillo. Carmen apareció, su silueta firme entre la penumbra. «Siempre supe que tu sangre traía maldiciones», dijo con frialdad. Diego gritó: «No soy culpable de los pecados de otros». Ella replicó: «Eres la repetición de un ciclo que nunca termina». Diego sintió rabia y miedo a partes iguales. La campana resonó, aunque aún no era medianoche. El eco rebotó en su pecho como si confirmara las palabras de Carmen. Diego corrió hasta la torre, incapaz de resistir el llamado. Dentro, el aire olía a polvo y hierro oxidado. En la penumbra apareció la figura sombría, alta y difusa, con voz de trueno apagado. «No temas a lo que eres, sino a lo que niegas», dijo. Diego replicó: «¿Qué soy?». La sombra extendió su brazo, y en su palma brilló un anillo con el mismo símbolo que la foto. «Eres heredero de un juramento de sangre», susurró. Diego cayó de rodillas, comprendiendo que lo que perseguía no estaba afuera, sino dentro de su linaje. Esteban entró en la torre con paso lento, pero sus ojos tenían el peso de un siglo. «Ya lo sabe», dijo con resignación. Diego se levantó furioso. «¿Por qué me mentiste toda mi vida?». Esteban lo miró con dolor, «Porque tu padre no era quien creías». El silencio se volvió insoportable. Diego retrocedió como si las piedras mismas lo empujaran. La sombra se desvaneció, pero el eco de sus palabras seguía vibrando en el aire. El mundo de Diego se fracturó, porque descubrió que había vivido bajo una mentira cuidadosamente tejida. Diego salió tambaleando de la torre, sintiendo que la noche lo tragaba. En la plaza, Miguel lo esperaba con ojos llenos de lágrimas. «Soñé que morías», dijo el niño con voz rota. Diego lo abrazó, temblando, sin poder responder. El eco de la campana volvió a sonar, pero ahora cada golpe repetía en su mente una palabra: traición. Supo entonces que el enemigo no era solo la campana, ni la sombra, ni el pueblo, sino su propia sangre. El destino que había intentado huir se revelaba como una prisión heredada. La medianoche cayó como un golpe seco y la campana sonó sin tocarse. El pueblo entero se estremeció. Los relojes retrocedieron. Las llamas de las velas se apagaron y encendieron al mismo tiempo. Diego sintió que el aire respiraba, cada pared palpitaba como un corazón. Corrió hacia la torre, con Miguel aferrado a su mano. La plaza se deformaba ante sus ojos. Las piedras se alargaban. Las sombras caminaban por sí solas. Diego gritó: «¡Basta!». Pero la campana respondió con otro bramido, arrastrando su voz hacia el vacío. El pueblo entero se sumía en una tormenta que no era de lluvia, sino de tiempo. Dentro de la torre, Diego se enfrentó a la figura sombría, que ahora parecía más real que nunca. «Eres mi eco, no mi enemigo», murmuró, aunque el miedo lo partía por dentro. La sombra levantó una mano, y el bronce de la campana vibró hasta agrietar el aire. Miguel gritó, tapándose los oídos, mientras Esteban entraba tambaleando. «¿Qué? Debes elegir, Diego», dijo con voz rota, «romper el ciclo o repetirlo». El sonido era insoportable, pero Diego entendió que no podía escapar. Estaba frente al destino de toda su sangre. Carmen apareció en el umbral, su rostro iluminado por el fuego que parecía salir del suelo mismo. «El pueblo debe purgarse», gritó, sus ojos verdes brillando con furia. Diego se volvió hacia ella, sintiendo que todos lo habían condenado. «No soy el monstruo que temen», respondió con la voz quebrada. Carmen replicó: «Eres el reflejo de lo que nunca murió». Miguel lloraba, suplicando: «No los dejes pelear». Pero la campana repicó tan fuerte que parecía separar las almas del cuerpo, forzándolos a elegir. El aire explotó en un estallido de polvo y voces antiguas. Diego sintió que cientos de manos invisibles lo empujaban hacia la campana.
Esteban gritó: ¡hazlo ahora! Diego extendió sus brazos, tocando el bronce ardiente. El dolor lo desgarró, como si cada vena ardiera en llamas. Vio escenas de generaciones pasadas, traiciones, pactos, sangre derramada. Miguel gritó su nombre, pero la campana lo absorbía. Diego comprendió que debía decidir: destruirla y arriesgarlo todo, o rendirse y perpetuar el ciclo. El bronce estalló en una onda de luz dorada, iluminando todo el pueblo. Diego cayó de rodillas, con las manos quemadas y los ojos llenos de lágrimas. La figura sombría se desintegró en fragmentos de sombra que se unieron al viento. Carmen se cubrió el rostro gritando, mientras Esteban se desplomaba al suelo. Miguel corrió hacia Diego y lo abrazó con fuerza. La campana ya no existía, pero su eco permanecía, resonando dentro de cada habitante del pueblo. Diego entendió que había pagado el precio, aunque aún no sabía si era redención o condena. El amanecer llegó a Valdemora como un suspiro cansado. No hubo canto de gallos ni murmullo de agua, solo un silencio tan espeso que parecía nuevo. Diego se levantó con dificultad, sus manos vendadas y la piel marcada por el fuego de la campana. Miguel lo observaba con ternura, limpiando sus lágrimas con manos pequeñas. «Ganaste, ¿verdad?», preguntó el niño. Diego lo miró, pero no pudo responder. El aire olía a hierro y cenizas, como si el pueblo entero hubiese sido forjado de nuevo. Las calles estaban intactas, aunque todos sabían que nada volvería a ser igual. Los vecinos salieron poco a poco de sus casas, con pasos cautelosos, como si temieran que el suelo volviera a abrirse bajo ellos. Carmen se acercó, con la mirada cargada de rencor y cansancio. Merencongos y cansancio. El pueblo sobrevivió, pero a un precio, murmuró. Diego no contestó, simplemente sostuvo la mirada de aquellos que lo rodeaban. Nadie habló de gratitud, solo de sospecha y temor oculto. Las puertas de las casas quedaron abiertas, como heridas que no se cerrarían jamás. El pueblo respiraba, pero con la fragilidad de un cuerpo enfermo. En su casa, Inés encendía una vela frente al altar. Sus manos temblaban mientras murmuraba plegarias por los muertos y los vivos. Diego entró, observando cómo el rostro de su madre estaba marcado por la culpa. «Nunca debí callar», susurró ella. Diego respondió con voz baja. «El silencio nos condenó a todos». La llama parpadeó como si confirmara sus palabras. Miguel permanecía en la esquina, mirando las fotografías antiguas con curiosidad y miedo. El hogar ya no era refugio, sino testigo de secretos demasiado pesados para sostenerse. Diego volvió al campanario en ruinas al caer la tarde. El bronce roto de la campana yacía esparcido por el suelo como huesos antiguos. Tocó un fragmento, sintiendo todavía el calor en su piel. Recordó las visiones de sangre y pactos, y supo que aunque había roto la campana, no había destruido la herencia que lo perseguía. El viento silbaba entre las piedras como si cantara un lamento antiguo. Diego cerró los ojos, y el silencio le pareció más pesado que el sonido. Esa noche, el pueblo se sumió en calma. Sin embargo, Diego sintió que la campana seguía viva en su interior. Miguel se durmió en sus brazos, respirando con inocencia mientras él miraba hacia el cielo estrellado. «He cambiado, pero no sé en qué», pensó. Las estrellas parecían observarlo con un juicio silencioso. Inés rezaba en la otra habitación, y Carmen vigilaba desde su ventana. El mundo se había detenido, pero su corazón latía, como si cada golpe aún fuese acompañado por aquel bronce maldito. El silencio no era paz, sino un recordatorio de la herida que jamás cerraría. El amanecer trajo consigo una calma sospechosa. Los niños jugaban en silencio, sin risas, como si incluso la inocencia hubiera aprendido a callar. Diego caminaba por la plaza con Miguel a su lado, sintiendo la mirada invisible de cada vecino. Carmen lo observaba desde la distancia, murmurando para sí: «Nada muere, solo se transforma». Diego apretó la mano del niño, pero en su interior sabía que el eco de la campana aún vibraba en su sangre. El pueblo parecía intacto,
aunque todo en él respiraba como si esperara la próxima señal. Diego entró en la taberna, buscando un respiro entre paredes conocidas. Sin embargo, el murmullo se detuvo al verlo. Un hombre mayor dijo: «Lo que ocurrió no puede olvidarse». Diego respondió: «No vine a justificarme». El silencio fue más duro que cualquier acusación. Todos bebieron en silencio, mirándolo como si fuese un espectro. La madera del suelo crujía bajo sus pasos, y el aire olía a humo viejo y resentimiento. Pontaña. Diego salió sin decir más, entendiendo que nunca sería bienvenido en su propio hogar. Esa tarde, Miguel preguntó con voz inocente: «¿Por qué la campana me sigue sonando en sueños?». Diego lo abrazó con fuerza, sin saber cómo responder. El niño agregó: «Me dice que pronto volverá». Un escalofrío recorrió la espalda de Diego, y entendió que el ciclo no había terminado. En los ojos de Miguel brillaba un reflejo dorado, como el resplandor de la campana destruida. Diego cerró los suyos, sintiendo que la próxima generación ya estaba marcada por el mismo destino que intentó romper. Al anochecer, Diego regresó al campanario destruido. Entre las piedras encontró un fragmento del bronce que aún palpitaba con calor. Lo levantó con manos temblorosas y en ese instante escuchó un susurro, su propio nombre, pero pronunciado con voz infantil. El viento arrastró un eco que sonaba idéntico al de la campana, aunque no había bronce que vibrara. Diego dejó caer el fragmento, comprendiendo que no había vencido, solo había trasladado la maldición. El aire alrededor parecía sonreír en la penumbra. Esa medianoche, el pueblo entero contuvo la respiración. Nadie se atrevió a dormir. Y entonces, desde las sombras, un golpe resonó. La campana volvió a sonar. Diego abrió los ojos, sabiendo que no era un sueño. Miguel murmuró dormido: «Ella nunca debió despertar». El eco se expandió por Valdemora como una maldición renovada. Nadie salió de sus casas, nadie gritó. Todos comprendieron que el ciclo apenas había comenzado de nuevo. El silencio posterior fue tan profundo que el pueblo entero se convirtió en tumba.